Vaya buscando, por favor, el libro de los Hechos en el capítulo 11. Libro de los Hechos en el capítulo 11. Voy a mencionar algunas cosas por aquellos que no han estado últimamente en la iglesia. Estamos estudiando principios que la iglesia fundada en Antioquía de Siria desarrolló y que creemos que son aplicables para nuestra iglesia hoy en día. Principios es mucho más que modelos, ¿verdad? Ya usted me oyó decir esto muchas veces. Los principios permanecen para siempre, no importa la cultura, no importa la naturaleza de un grupo o persona, los principios no cambian, los modelos cambian, es decir, la manera de implementar los principios, pero los principios vitales no cambian. Y esta iglesia que solo aparece mencionada en capítulo 11, en capítulo 13 y una mención muy importante en el capítulo 15, es una fuente, es un manantial de principios para la vida, no de la institución llamada iglesia, sino de los miembros o de las personas que conformamos el cuerpo de Cristo. Así que hemos venido tratando de aprender acerca de nuestro lema, y una de las cosas que caracterizó a esta iglesia es que se dice de ella que la mano de Dios estaba con ellos. Así que de ahí nuestro lema que ven acá arriba, y todo el año, todo lo que digamos y hagamos, la mano de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Y aprendimos qué significa estar bajo la mano de Dios. Aprendimos que a los creyentes nos pasan cosas muy extrañas, como a ellos los persiguieron, mataron a algunos, a saber qué más les pasó. Y discípulos de Jesús, a veces pensamos que a los cristianos no nos debe pasar nada malo. No, lo único que cambia es cómo respondemos a esas cosas raras que nos pasan. A veces nos duelen, a veces son muy lindas y tenemos que aprender a manejar. Y así hemos venido durante las últimas semanas. Aprendimos de la gracia de Dios, que para mí ese mensaje deslumbra. De hecho, así se llamaba esa predicación, deslumbrados por la gracia, y tratamos de entender lo más simple posible los elementos de la gracia de Dios, tanto que dejamos también un domingo, que fue el domingo anterior, para hablar de la generosa gracia. ¿Por qué? Porque esta iglesia que está en formación, que tiene un ambientazo, está linda la iglesia, se entera que sus hermanos en una ciudad que ni siquiera han visitado en mucho tiempo van a tener una situación de hambre, y esta iglesia inmediatamente, conforme a lo que cada uno tenía, le manda una ofrenda para aquellos hermanos. Y hablamos mucho de la gracia que produce la generosidad. Pablo le llama la gracia de dar en 2 Corintios capítulo 8. Así que hasta ahí hemos llegado. Hoy el título del mensaje de esta mañana es agregados. Agregados, ¿verdad? No suena así como, hermano, hubiera puesto agregados por el Espíritu Santo de Dios, agregados, no sé qué. Pero en realidad hoy nos vamos a enfocar qué significa esto cuando dice la palabra que muchos fueron agregados al Señor. Aquí vamos a descubrir algunos principios también, principios que son muy importantes. Así que para tener contexto le voy a pedir que por favor busque el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 11. Vamos a repetir algunos pasajes que ya hemos leído, pero vamos a llegar hasta el del versículo 19 al versículo 24, del 19 al 24. Es una lectura como para volver a recordar todo. Mientras se pone de pie, Rudy, tengo como mucho eco aquí en los monitores. Vení a escucharlo, porque no va a ser que sea yo, ¿verdad? Puede ser que sea yo, de hecho. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 24. Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Por favor, mantenga esto en su mente. No le hablaban a nadie, solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud fue agregada al Señor. Padre Santo, te ruego que tu Espíritu nos conduzca a entender bien de qué se trata esto de tener agregados al Señor. Que, Padre, nos permitas evaluar bien nuestros conceptos de congregación, feligresía, qué implica ser agregados, cómo deben ser agregados, para que nuestro corazón llegue a otro nivel, Señor, al entender lo que tú pretendes con esto de agregar gente a algo, Señor. Háblanos pues, y Señor, muchas gracias por agregarnos como tus hijos, gracias por agregarnos como tu cuerpo, gracias por agregarnos como santos, salvados, redimidos, todo lo que tú has hecho por nosotros, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos perdón de pecados y vida eterna. Y en el nombre de Él, Señor, dejamos esta palabra para que produzca el fruto que tiene que producir. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Gracias. Wow. El texto es simple. Una gran multitud fue agregada al Señor. Y la palabra agregada, agregados, es muy, pero muy importante. Usted va a descubrir que había algunas características de esta iglesia súper interesantes. Y debo mencionar algunas cosas. En Antioquía se estaba dando lo que hoy en la modernidad o desde el siglo XIX se conoce como avivamiento. Los famosos revival, ¿verdad? Era una cosa que de repente en una iglesia o en una región comenzaban a pasar cosas muy espectaculares, y sanidades y liberaciones y dones otorgados a la gente, y los pueblos eran literalmente conmovidos, y la centralidad de ese avivamiento siempre era la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios. Ahí estaba el centro de estos avivamientos. Pues debo decir que Antioquía estaba experimentando un avivamiento, para que lo entendamos en términos modernos, ¿verdad? Ahí vinieron un montón de personas un poco raras, porque ya ve que son de diferentes nacionalidades o etnias, más que países, son grupos étnicos que habían sido expulsados de Jerusalén. No traen buena fama, a nadie lo echan de una ciudad, piensa la gente, por gusto. Pero yo debo decir, ¿cómo no? A un montón de gente echan de los países por gusto, solo pero mejor ni sigo con esto porque me desvío de la intención. Pero usted sabe, ¿verdad? Hoy es todo un tema, del tema migratorio, el tema de las expulsiones de gente, que si su hijo nace no es ciudadano, que si, todo lo que usted quiera. Esto no es nuevo. Y estos hermanos que venían saliendo de Jerusalén, habiendo abandonado todo allá, eran un poco raros, hermanos. Eran un poco raros. Primero dice el texto que solo le hablaban la palabra a los judíos, porque así lo habían aprendido de sus maestros, los apóstoles. Pero luego dice, aquí en esta ciudad hay gente que habla griego, nosotros hablamos griego, hablémosle a los griegos también. Esa decisión, un poco en contra del statu quo de los que habían creído y se estaban moviendo, altera totalmente la historia de la iglesia de Jesucristo o del cuerpo de Jesucristo, si usted lo quiere ver así. Recuerde que esto es en los principios de la proyección de la iglesia de Jesús hasta otros lugares. Así que esta decisión es tremenda. En los avivamientos, y digo que estaban en un avivamiento porque causaron un impacto pero tan profundo en la ciudad de Antioquía, que hasta les pusieron un apodo, pero ese es mi tema para dentro de 2 semanas. Esta gente tenía un estilo de vivir, hacía cosas, decía cosas, proclamaba cosas, se comportaba de tal manera que toda la gente estaba impactada, y mínimamente eso le generaba curiosidad. ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Cuál es esto? Y llegaban a alguna reunión y alguien se paraba para enseñar la palabra. Había muchos maestros. El próximo domingo vamos a hablar de esto. Y la gente
era agregada por montones, por cientos o a saber, a lo mejor por miles, no lo dice, al Señor. Y subrayo esto de al Señor. Personas llegan cuando hay un avivamiento, las personas quieren ir y oír y ver y palpar qué es lo que está pasando con esa iglesia, qué está pasando con ese grupo de cristianos que no se llamaban cristianos todavía, y la gente comienza no solo a oír, sino a ver y a experimentar algo muy, muy especial. Pues de algunas de esas cosas quiero hablar esta mañana, porque en esta dinámica de agregar multitudes, estoy uniendo dos versículos, el 21 y estoy uniendo el versículo que nos ocupa ahora, que es el 24. Agregar multitudes es un asunto muy particular y tenemos que aprender cómo se hace esto. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque, hermanos, soy parte de la generación que en los últimos 40 años vio cómo la iglesia se dedicó a incorporar multitudes, pero por métodos y a lo mejor fórmulas que están bastante ligadas de cómo se agregaba la gente en aquella época. Surgió una profesión y una palabra que no existió en mis primeros años de bachillerato, por lo menos, que es el mercadeo. Apareció el mercadeo y las metodologías eclesiásticas y sus objetivos y fines, digamos que tuvieron una reforma, pero que deforma. Reforma, pero deforma. A cómo debe agregar una iglesia personas a esa iglesia en particular. Así que por eso voy a tratar este tema, porque tiene que ver con nosotros. Lo primero que quiero decirles a manera de introducción es: no puede ser el producto del pensamiento y la ideología de unos cuantos directores del tema como los pastores. No, tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia, y si la iglesia no delega a hombres tan imperfectos como nosotros la metodología y la estrategia para agregar personas, créame, los resultados hoy al siglo XXI no son los más alentadores del mundo. Pero cuando la iglesia recibe esta bendición de se le van agregando, hay que ver quién agrega, cómo agrega, qué hacen, qué no hacen, y por eso voy a compartir esta mañana esta reflexión. Agregada, esta es una palabra que a uno tiene que hacerle pensar. Hay una sola palabra que se usa en el Nuevo Testamento para esta palabra traducida como agregar o agregado, y ahí aparece en la pantalla. Pero lo importante de esta palabra es que significa poner al lado de, pero más interesante, poner intencionalmente al lado de, juntar al lado de. Y además esta palabra significa adicionar, constituir. Y constituir es una palabra súper interesante también, porque significa que se le puede cambiar la naturaleza, o esa naturaleza es diferente de todo lo demás, y alguien se constituye parte de algo que es mucho más grande. Así que usan una palabra, claro, en griego, y los griegos, ahí va filosofía de por medio en las intenciones de la palabra, y esto es lo que alguien oía en aquella época. Prostitemi, ok, yo entiendo lo que es prostitemi. Es mucho más que sumar, poner más, es mucho más que eso. Pero la palabra agregar que nosotros usamos en realidad viene de una palabra latina que se parece un montón. El castellano básicamente es una transliteración de latín, a veces interpretación de latín, pero esa palabra significa igual, poner al lado de, unir o juntar a unas personas con otras. Muy simple la Real Academia, es muy técnica, es muy lo que pasa, pero no hay filosofía ni hay otra cosa de por medio. Pero hay otro tema interesante que a lo mejor usted lo ha oído mucho en los últimos años, es la capacidad gregaria o el espíritu gregario del ser humano. Interesante porque la palabra gregario es muy zoológica, es muy de animales. Hay algunos animales que son muy gregarios, algunas especies son muy gregarias y constituyen literalmente clanes de animales, muy gregarios. Y esta palabra se ha comenzado a usar sociológicamente para todo grupo social constituido. Y me gustó porque viene de otra palabra latina que está por ahí, pero viene de una raíz muy antigua
zoológica, si quiere usted, o más bien relacionada con la ganadería, que es la palabra para definir la grey. A la iglesia se le llama la grey. ¿Por qué? Porque la iglesia es un rebaño. ¿Y quién es el pastor del rebaño? Jesucristo. Entonces este espíritu gregario es muy interesante, es un tema muy interesante también, porque describe el afán de una persona por formar parte o pertenecer a un grupo social, por ser uno más, sin distinguirse de los demás integrantes. Esto también es Real Academia. Imagínense qué interesante, porque a veces ni pensamos en este tema de, hey, ¿por qué nos llamamos iglesia? ¿Por qué usamos membresía? ¿Por qué usamos feligresía? ¿Por qué tenemos tantos elementos que pretendemos que nos hagan parte de algo? Y es porque el ser humano tiene un espíritu gregario, ¿verdad? No hay para dónde. Quiero comenzar hablando, y ojalá sea lo más rápido, de los conceptos que han resultado inadecuados para la eclesía. Eclesía es la palabra original en griego para iglesia. Se traduce literalmente de allí y tiene un significado muy, muy particular. Pero hablemos de algunos conceptos que yo no puedo decir que son malos, solamente digo, no son lo mejor que se puede usar. Y el primer concepto que manejamos es membresía. De hecho, el gobierno nos manda a pedir la lista oficial de los miembros de nuestra iglesia con nombre completo, exactamente como está en el DUI, y con el DUI, el número de DUI también, y no sé qué otro dato nos piden. Todos los años en enero, todas las iglesias constituidas estamos obligados por la ley a mandar el listado de membresía para ellos, ¿verdad? No es nuevo, esto es viejísimo, ¿verdad? Es una ley muy antigua. Pero membresía es un anglicismo. De hecho, en castellano la va a encontrar con S y la va a encontrar con C, y los dos son aceptados. Si viene una palabra en inglés que es membership, ahí se los pongo para que usted vaya captando. Significa distinción, privilegios, beneficios y obligaciones que recibe una persona de parte de la organización a cambio de su participación y fidelidad. O sea, preferencia y pago. Si yo quiero ir a un club en la playa, y tengo ganas de ir a un club en la playa, por cierto, ¿verdad? Pero digamos que no soy miembro. Pero yo tengo que pegarme me tengo que pegar a los derechos que tiene un miembro para poderme invitar a mí. Y cuando entro a ese club, siempre tengo que decir, buenos días, Germán Castro, soy invitado de fulano de tal. Y ellos buscan, ya me tienen que haber reportado, dicen, edad, ya le digo yo, tantos años, usted no paga la entrada, ¿verdad? Ya está grandecito. Y la señora es su esposa, sí, pero es mucho menor que yo, ¿verdad? Mucho menor que yo. Y me dejan entrar, no tengo derecho, me aprovecho del derecho porque otro cumple las obligaciones que yo no cumplo, como pagar mensualmente. Ese es el concepto de membresía. Quiero comprar productos por montones, le pago una membresía a una cadena de almacenes internacional y puedo ir y disque comprar un poco más barato, ¿verdad? Pero ¿qué hago yo con 100 rollos de papel higiénico, hermanos? ¿Verdad? Como con 60 libras de jabón para lavar, ¿verdad? Ni que lo repartieran todos mis hijos, ¿verdad? Y todos los demás, pero uno va ahí, honestamente voy ahí porque me gustan los hot dogs de ahí, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Los hot dogs son para mí la debilidad, pero eso es membresía. Tengo beneficios, privilegios, tengo también obligaciones, soy miembro platino o miembro, no sé qué, porque le dan gancho a uno, ¿verdad? Usted es miembro no sé qué, ¿verdad? Y ahí uno tiene esos privilegios. Esta es la primera palabra, es un concepto totalmente organizacional y metodológico, mercadológico. Pero en la iglesia nos llaman miembro, ¿y es miembro de la iglesia? Y de ahí decimos así, miren, y es miembro activo o inactivo, y le ponemos un montón de cosas al tema, en parte porque la ley nos obliga, en parte para preservar el orden adentro de la institución, pero creo que la palabra membresía no es como la más adecuada. Ya vamos a ver qué podemos usar. Hay otra palabra que es más religiosa, que es la palabra feligresía.
a mí me suena bastante católica, pero en realidad es una palabra interesante. Feligresía viene de dos palabras, filius, que es hijo, y la otra palabra, eclesía, o sea, hijos de la iglesia. Hijos de la iglesia, es decir, esa iglesia es el todo para los que le pertenecen. Aquí no es el asunto que yo pertenezco, es que me hacen pertenencia de algo, ¿verdad? Y no puedo tomar ninguna decisión de la vida formal si las autoridades de esa organización no me dan el derecho o no me dan el privilegio. Y esto es bien común en un montón de iglesias, denominaciones, se vuelve un poco salvaje. Se vuelve un poco fuerte el tema, porque ese mismo concepto de membresía, pero con otros requisitos de filiación, fidelidad total, usted va a pensar como piensan los líderes que nadie conoce, pero que están por ahí en un lugar, y tiene que creer lo que estos líderes le están diciendo que tiene que creer, y acá hay algunos ritos y expresiones y modalidades, se viste así, camina así, habla así, y te dan toda una lista. Y aquí tenemos liturgias, aquí en la iglesia tenemos liturgias, cosas que se hacen repetidamente con una intención espiritual. Pero estos grupos llevan esto a otra dimensión, que te tenés que bañar primero con no sé cuántas gotas de agua de no sé dónde, tenés que subir la montaña, tenés que venir con tal tipo de ropa, que hay 2 veces en el año donde te vestís de una manera tal, muy sublime, te llevan a un lugar, dicen retiro, pero para mí es un encierro, en donde les manipulan las emociones y todo, pero se le llama feligresía, porque son hijos de la iglesia. Pero ese hijo no es que, ¡hey, qué chévere soy hijo! No, la iglesia me agarra como hijo. Por lo tanto, tiene todo el derecho parental sobre mí. Pues ese concepto suena como que sí, pero yo diría, resulta como inadecuado, como bastante inadecuado. Credos, liturgias, rituales, y por eso es que hay logias, grupos místicos. Miren, si usted ve los periódicos, dice, ¿cómo es posible que se haya generado en México un movimiento religioso cuyos directores hasta hoy están condenados y todavía juzgados, y otros están por capturar con asuntos espirituales, y les acusan de un montón de cosas que no sé si será verdad? Pero cuando uno escucha a los feligreses de ese grupo, tienen una connotación es una fidelidad enfermiza hacia los líderes humanos. Es más, la palabra de Dios pasa a otro plano, de verdad pasa a otro plano. Ya los líderes espirituales de estas feligresías reciben un trato especial, diferente de todos los demás. Alguna vez les he contado que una vez en México, no en este grupo, ¿verdad? Por supuesto, en otro grupo, me invitaron a predicar a un campamento de familias, creo yo que era, y me preguntaron en la hoja para llenar, decía si yo era obrero, pastor, ¿cómo se llama? Los que son ordenados, reverendo, pastor ordenado, decía, o apóstol, o apóstol. Y yo dije, ¿y qué importa si yo voy a predicar, verdad? Gato, le faltó ahí nada más, ¿verdad? Como gato, una cosa así. Y le pregunté a los hermanos que por qué me preguntaban todo eso. Y era porque si yo no llegaba mínimo a la categoría de reverendo, nos iba a tocar dormir en habitaciones compartidas, con varias parejas, ¿verdad? Pero si yo era reverendo, pastor ordenado, me iban a dar habitación solo para Diana y para mí. ¿Qué creen, hermanos, que escogí? ¿Reverendo? Pues sí, reverendo, hermano. Y yo era reverendo. En mi iglesia anterior, esto es muy importante, después de 5 años pastoreando, la iglesia decide si me ordena. Pero el ordenar es un decir, porque no crean que cambió, sigo dejando la toalla por allá, eso no cambia, pero mire cómo son las cosas. Bien, eso es feligresía, donde a mí me da un estatus. Si yo soy más que reverendo, soy obispo, tengo, ¿cómo se llama?, autoridad sobre un grupo de reverendos y pastores. Pero si soy apóstol, no, este es el top. Puedo escoger el hotel que quiera, me dan el vehículo que merezco. No, olvídese, es una cosa tremenda. Pues la gente se lo traga, hermanos,
Pues si usted lo busca en la palabra de Dios, ya la palabra de Dios fue puesta aparte, porque la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios vino para ser servido y no para servir. Así dice, ¿verdad? Si el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué dije, amor? Al revés. Es lindo tener un Pepe Grillo que le sopla a uno por todos lados, ¿verdad? Tengo mi Pepe Grillo allí, ¿verdad? A veces no me dice, solo me hace, ¿verdad? Y tengo que entender, yo ya sé positivamente, estoy superando la conmoción, estoy colorado ahorita aquí, pero así dice la palabra, pero se aparta. Dice, es que si usted es hijo de Dios, esto es casi un movimiento místico, usted tiene derecho, porque usted es un hijo de Dios, príncipe con Dios. No, espérese. Aunque voy a hablar de este tema dentro de 2 semanas, dice que los hijos de Dios, salvados y redimidos por Jesucristo, somos sus siervos. Y que mi Señor no tuvo ni siquiera donde reposar cabeza. Lo llevaron en un asno ajeno, lo enterraron en un sepulcro ajeno. Así funcionaba. Pero ahora dicen, no, hermano, es que usted aquí está, aquí a los ancianos, vieran cómo le reduego. No, hermano, la BM, no, ¿verdad? Pero hay iglesias donde es ya establecido así. Entonces estos temas de membresía, la pregunta entre pastores, yo bendigo a tu papi Andrea porque nos reuníamos y cosas que nunca preguntaban. No preguntaban detalles de lo que había pasado, no preguntaban nada y no me preguntaban, ¿y cuántos miembros tenés en tu iglesia? ¿Cuántos miembros tenés en tu iglesia? Y otra pregunta que le hacen a uno, ¿y cuántas iglesias has plantado? ¿Y cuántos misioneros apoyás afuera del país? Y entonces es como un concepto de competencia mercadológica. Pues tenemos que entender cuando dice aquí en este pasaje que fueron agregados. No está hablando de estos conceptos. En realidad, la iglesia del siglo XXI tiene un serio problema con esta conceptualización. Y creo que esto puede explicar de alguna forma la falta de sentido de pertenencia, pero más que todo de empatía, el excesivo condicionalismo, porque hay mucho condicionalismo. No hablo de auditorio exclusivamente, hablo de la iglesia en general. No, es que a mí no me gusta, esto no, ¿verdad? Y uno pone una cantidad, las agendas de uno están por encima de cualquier otra agenda. Hay mucha apatía a servir, a ayudar, a relacionarse, hermanos, a relacionarse. Mire, esta iglesia no era exactamente como está ahora en su distribución de butacas. Había otra fila aquí adelante, había una fila más allá al medio y había otra fila allá atrás. Pero como usted nota, son filas de creo que 14 butacas a cada lado y no se puede caminar entre ellas, ¿verdad? Por eso los ancianos no pueden recoger la ofrenda como en la mayoría de iglesias, que van pasando ahí una bolsa en un bastón con un clavo con punta adelante para decirle a la gente, te toca, ¿verdad? No, aquí pasan. ¿Pues sabe qué pasaba cuando nosotros vinimos hace 18 años? La iglesia se vaciaba en 5 minutos, hermanos. En 5 minutos. No había nadie. Entonces dijimos, mira, abramos espacios vitales donde la gente se pueda quedar platicando. Y hermanos, cuando ustedes se quedan platicando, haciendo fila para el sorbete, estando ahí en el atrio, que por cierto ya vamos a comenzar la construcción del atrio definitivo, para mí es una bendición que tenga que venir, decir el propietario del vehículo tal que lo vaya a mover, ya nos queremos ir. En otro lado me enojaría, pero aquí para mí es una bendición porque la gente se está quedando. Ver a sus hijos caminando por acá y los papás, este es tuyo, no es de fulano de tal, va, decirle que le van a traer, que ahí anda encaramado en la puta. Hasta eso, hermanos. Es una bendición porque la iglesia se está relacionando, pero la iglesia posmoderna es muy aislada, muy individualista, muy apática, no quiere ser parte de, solamente quiere tener una membresía. Pero no participe en las decisiones de las iglesias, a veces porque el liderazgo no le da permiso de participar y a veces porque no, ¿para qué voy a ir a ese evento, verdad? Pero esto lo explica. ¿Sabe qué pasó? Tenemos demasiado metido el concepto de miembro socio. Hemos tenido a veces reacciones de personas que han dicho, yo tengo derecho porque yo aquí diezmo.
Dice, eso no le da derecho a nada, eso es voluntario, no está comprando derecho con los diezmos, vamos, no está comprando privilegios. Pónganme de líder porque yo he sido diezmador y fiel aquí. No, Pérez, esto no es un club. Pues estos conceptos de membresía, feligresía, logias, grupo social, ¿verdad? Yo creo que a la iglesia le han terminado haciendo daño. No olvidemos que la eclesía, o como le llamaban también, sunerkomai, esa palabra a nosotros no nos dice nada, pero la idea que transmite es los juntos y unidos. No solo juntos, unidos. Porque ahora pensamos en juntos pero no revueltos. Pues déjeme sugerir que un poco revueltos también. Entonces, este tipo de iglesia que junta y une a los que han sido salvados y llamados a formar no una asociación, sino el cuerpo de Cristo, hermanos. Ahí está la gran diferencia. Los salvados, redimidos, llamados para estar juntos y unidos, me encanta esto, y formar parte de algo más grande que es el cuerpo de Cristo. Creo que si no andamos listos y perdemos esta instrucción de la Biblia, nos podemos llegar a convertir en un club, en un mero club de cristianos, gente buena, honrada, trabajadora, lo que quiera, pero club. Y eso no es iglesia. Por eso la iglesia electrónica no funciona. Todos dijeron, hoy sí, la pandemia cambió la iglesia, todos en línea, todos en redes, ya no tiene que manejar, véngase. Claro, eso le va a hacer cumplir la responsabilidad, sus diezmos electrónicos, pero no tiene contacto con la iglesia. No hay unidad en las decisiones de iglesia, no hay participación en la vida de iglesia. Bien, no funciona. La iglesia son todos los salvados y llamados a formar parte de algo mucho más grande que es el cuerpo de Cristo, es la unión de los creyentes en Él. Y así quiero que lo pensemos esta mañana. Vamos a 3 ejemplos. Esto era como una introducción de 21 minutos, pero vamos ahora a esta parte. Vamos a tratar de carrerear. 3 ejemplos imitables de la iglesia de Antioquía que a mí me llaman mucha la atención. El texto es que una multitud grande fue agregada a la iglesia. Si usted ve en los versículos anteriores, dice que muchos creyeron. Y esto déjeme sugerir, no puedo decir lo que es así exactamente, pero me parece que hay un montón de gente creyendo, bautizándolos, a saber quién los bautizaba porque era el mandamiento de Jesús, pero de repente dice, se agregaron. No te podés agregar al vacío o a la nada, se agregan a algo que existe. Y yo creo que para este momento esta palabra tiene un sentido muy especial porque hay un maravilloso movimiento de la gracia de Dios. Porque todo avivamiento viene de la gracia de Dios en particular, no de mi santidad, ni de mis disciplinas, ni de lo que yo planifico y diseño para que algo pase. No, viene de la gracia de Dios. Dios había visitado Antioquía antes que todos estos llegaran y había preparado el corazón de a saber cuántas personas para que cuando oyeran el evangelio lo recibieran y se unieran como un cuerpo de creyentes bien concertado, como dice Pablo en la carta a los Efesios, en todas sus coyunturas, así dice la palabra. Era un misterio, esto era un misterio, porque hasta este momento el evangelio era judío. Jesús, judío, los apóstoles, judíos. Ya habían predicado el evangelio a los judíos y a los samaritanos, que eran medio israelitas también, según ellos, y ya el evangelio ahí. Pero era un misterio que no había sido revelado todavía. Y Pablo en Efesios 3:5 dice, hablando de ese misterio, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y mire esto, que los gentiles, los no judíos, también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque si no, esta iglesia no podría existir. Si no hubiera habido esta declaración paulina, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Qué hicieron estos hermanos? Ellos no sabían. Efesios es escrito mucho después, hermanos.
Ellos no tienen teología. Ellos de hecho mandan a llamar a Pablo para que les venga a enseñar. Pero hasta este momento que estoy hablando hoy, no conocen. Lo que tienen sin duda es el Espíritu Santo de Dios haciendo cosas maravillosas y un concepto de la gracia de Dios y una certeza de que la mano de Dios estaba sobre ellos, y comienzan a hacer cosas que no son nuevas, que ya existían desde la antigüedad. Y la primera que ellos hacen en esto de agregar, porque tenemos que hablar de estos ejemplos imitables, es que la gente era agregada sin distinción. No había distinción de nada. Me encanta esta parte. Cuando entraron en Antioquía, dice el versículo 19, hablaron también a los griegos, y esto es histórico, hermano, ya lo mencioné anteriormente. Jesús le dijo: te doy las llaves de la iglesia, y Pedro abre el reino para medio mundo. Le predica a los judíos en Jerusalén, va a Judea, donde varios eventos, entre Hechos 7, Hechos 9, ahí está la historia. Va a Samaria de alguna manera también para compartir el evangelio. Llega hasta el Mediterráneo, y en esa ocasión el Espíritu le hace ver un velo y le dice: no llames inmundo a lo que le han llamado inmundo, ¿verdad? Vete a predicarle a ese centurión romano, primer gentil. Y va Pedro y predica, y se convierte en un montón de gentiles, pero no lo junta en un solo grupo. Ahí lo deja, y dice, Pedro está sorprendido, y se regresa, y se va a Jerusalén y dice: hermanos, miren lo que ha pasado. Capítulo 11, si quiere usted lo puede leer. Pasó que el Cornelio, que es un militar, juntó a toda su familia y amigos más íntimos, y me invitaron a predicar, y predicando estaba yo cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos, y me pidieron que los bautizara. No son judíos, hermanos, ¿qué hago? ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos? ¿Les pedimos que guarden la ley o no? ¿Que participen de la Pascua o no? ¿Que no se vayan a pelonear o sí? O sea, pero un montón de cosas, hermano. Y Pedro está confundido, pues nunca lo juntó. Aquí es histórico porque llegan estos a predicar a Antioquía y lo juntan a todos, a griegos y a judíos, juntan a medio mundo allí, hermanos, a medio mundo. Los juntan sin ninguna distinción, porque una iglesia que agrega sin distinción es una iglesia que no hace acepción de personas, hermano. Esto es muy, pero muy importante. Es una iglesia abierta, sin estereotipos. Es una iglesia que no le va a poner el montón de condiciones. Siempre decimos, es una iglesia con las puertas muy abiertas para quien quiera venir. Y si alguien dice: hermano, me siento incómodo, o muy lejos, o mucho tráfico, o lo que usted quiera, y nos avisa, es muy probable que hasta le despidamos de aquí. Dios te bendiga, hermanos, y te use donde quiera que vayas. Ya lo hemos hecho. Por eso a veces nos duele cuando no nos avisan que se van a ir, ¿verdad? Porque no nos da chance de reaccionar. Pero una iglesia abierta no hace acepción de personas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 2. Este es muy fuerte, pero quiero que por favor lo lea directamente en su Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 1. Búsquelo ahí en su teléfono, ¿verdad? Deje de chatear y busque el texto, ¿verdad? Ahí está. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado, este es hipotético, ¿verdad? Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o sentate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Acuérdense, esta es la condición de la iglesia en Jerusalén, muy temprano también. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago escribe muy cerca de las persecuciones, de ahí su lenguaje. No, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. En nuestro país la acepción de personas no es racial. Siempre molestamos, ¿verdad? Porque siempre molestamos. Si alguien es demasiado blanco, chele, ¿verdad? No hay para dónde. Si alguien es algo prietío, negro, ¿verdad? No hay para dónde. Yo creo que nunca hubo racismo en esto, ¿verdad? Porque aparte de negro, le decían de montón de maneras a uno, ¿verdad? Que chollón de llanta, que de todos modos le decía. Y si era chele, sangre de jícama, ¿verdad? Ya sé, usted sabe, siempre, ¿verdad? Nuestro problema no es étnico, aunque este país tuvo un periodo de la historia donde hubo una masacre étnica en el país. Entre 1931 y 1932, muchos pueblos fueron arrasados con el pretexto de ser comunistas. Fusilaron pastores. Don Maximiliano Hernández Martínez hizo masacres de pueblos enteros de indígenas, tanto que la Misión Centroamericana quiere hacer una campaña en Nahuizalco y no puede porque no quedó ni un hombre vivo, incluyendo al pastor Bonito. Ese era su nombre castellanizado, Bonito, Pedro Bonito. Hemos tenido eso, bendito Dios, cambió. Pero ¿sabe qué sí tenemos en nuestro país? Tenemos una acepción clasista y tenemos acepciones políticas. Porque lamentablemente los políticos, desde que yo tengo este pensamiento de alguna manera, se dedicaron a dividir el concepto de pertenencia de la nación y la dividieron en favoritismo político, de alguna manera. Hasta que ha habido casas donde se han dividido y no han podido ni siquiera hablar porque se odian, porque uno es de este lado, otro es de este lado y el otro no es nada. Hasta eso. Sí ha habido clasismo. Yo entiendo lo que algunos hermanos pensaron hace bastantes años, unos 45, 50 años, tal vez más, cuando como estrategia dijeron la clase media alta de la capital no está siendo alcanzada con el Evangelio. Porque las iglesias evangélicas no pasaban de allá por la zona del parque infantil para arriba, no había. Y bendito Dios, alguien tuvo la visión de poner iglesias más allá. ¿No sabe cuál es el problema? Que entendimos mal. Pensamos que a una iglesia que tenía ese propósito de alcanzar tan bien a estas personas, no debían venir los demás. Hay cosas que yo nunca he compartido con la iglesia, pero que pasaron hace 18 años. Acababan de abrir esa calle que está ahí enfrente, la conectaron hasta San Antonio Abad, y en un culto yo me atreví a decir: hermanos, les ruego a Dios que pongan una parada de buses aquí y que esa parada de buses sea conocida como la parada de auditorio, así como la parada de Luceiro, le ponemos nombre a las paradas de buses. Porque anhelo que esta iglesia sea accesible a todas las personas, pues esta iglesia es muy inaccesible, hermano, de verdad. La 52 lo deja a 8 cuadras y la 16 lo puede dejar aquí a 3 cuadras más o menos. No tenemos todo esto. Y entonces me atreví, a lo mejor insensatamente me atreví a decir esto. Y al final se me acercó una familia, son buenas personas, somos todavía amigos, diría yo, conocidos, nos saludamos. Pero me dijo: Germán, estás desnaturalizando la idea por la que esta iglesia fue plantada aquí en el corazón del Escalón. Es para alcanzar a la clase media alta y alta de la ciudad. Como es un asunto de visión, yo no puedo pararme el siguiente domingo y decir: hermanos, lo que dije la semana pasada no vale, no se puede. Y me dijo la familia claramente: ya entendimos tu mensaje, nos vamos de la iglesia. ¿Y qué les voy a decir? No, hermano, espérese, me voy a retractar para que ustedes no se vayan. No puedo, hermano. Y cuando algunos amigos me dicen: ¿por qué no has venido a auditorio? Los invitamos. Y varios de ellos me dijeron: esa es la iglesia de los ricos. Y nosotros quebrándonos los dedos para salir adelante con el presupuesto, ¿verdad? Aquí lo que hay es un puño de gente trabajadora, profesional, emprendedora, desde una 20 mangos hasta una empresa de a saber qué bien montada en el país. Pero ve como si somos clasistas. Pues la iglesia en particular de ellos no pasó por ahí.
¿Qué sos? Griego, dale, venite. ¿Qué sos? Escita, ¿hablas griego? Bien, hablemos en griego. ¿Y vos qué sos? Bárbaro, pero no es el bárbaro. Ah, bárbaro, no, bárbaro eran los más salvajes del corazón de Europa, póngale de Rusia para abajo, ¿verdad? Y comienzan a juntar a la gente sin ninguna distinción. ¿Cómo no el Espíritu de Dios los iba a agregar al Señor? No tenía ningún estorbo de parte de aquella congregación. No había un problema racial. De hecho, entre los pastores hay uno que se llama Níger, que seguramente es negro. Hay uno que había trabajado de cerca con, esto lo ve en capítulo 13, con uno de los Herodes. Hay un grosso pensador, ¿verdad? Que es Saulo de Tarso, asesino de creyentes por sus órdenes. Hay un Bernabé que es todo corazón judío totalmente, etcétera. Porque esta iglesia entendió que son agregados a la iglesia cuando la iglesia no hace distinción de personas. Si no pensás como yo, si no tenés esta actitud de que me veas allá, no podés ser parte de esta persona. Digo, de este cuerpo, de esta congregación, de esta membresía. Otra cosa que ellos hicieron muy bien es que se dieron cuenta que para el Señor todos valemos exactamente lo mismo, hermanos. No me importa si tengo un sobregiro o ni siquiera tengo sobregiro o tengo cuentas altísimas a mi favor en algún lugar. No, ese no es el tema. ¿Sabe cuál es el tema? Que fui comprado por la preciosa sangre de Cristo, no con plata, no con oro, comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Fuimos rescatados por Él. Y dice Pablo, en Cristo ya no hay varón, ni mujer, ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni libre, ni judío, ni nada. Todos somos uno solo en Cristo. Y cuando una iglesia entiende esto y no hace una distinción de valor, porque hacemos distinciones de valor. Profesional, no profesional, aquí, acá. ¿Dónde vive, hermano? En tal parte. Ah, chévere, bien. Ustedes va a encajar muy bien acá. Por eso es que el Espíritu tenía una total libertad para juntarlos a todos ellos, porque habían sido comprados por el mismo precio, la preciosa sangre de Jesucristo. Pero era una iglesia que también tenía la mentalidad de Cristo, hermanos. Esto es muy importante. La mentalidad de Cristo, por eso se les agregaban, por eso no había ningún problema. Y las citas ahora sí están en la pantalla directamente. Pablo escribe en Colosenses y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo de libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, se agregan cuando la iglesia tiene la mentalidad de Cristo. Ahora, piensa en la mentalidad de Cristo. Lo invitan a comer los cobradores de impuestos que eran ricos en aquella época, igual que ahora. Lo invitan a comer a su casa. Sí, hermanos. Y él iba, comía. Lo invita un fariseo curioso. Iba, pero igual comía con gente de otro nivel social de la época, como Lázaro y sus hermanas. Igual comía con sus discípulos a la orilla del lago porque no tenían más que comer. Igual comía con un gran montón de gente que estaba tendida ahí en el monte con algunos peces y unos pocos panes. La mentalidad de Cristo. Dijo, no vengo a morir solo por los que son de mi raza natural. Vengo a morir por todos. No vengo a morir solo por los que van a responder al Evangelio. Voy a morir por todos. Mi muerte y mi resurrección es suficiente para todos. No voy a morir solamente por aquellos que tienen países en paz, sin corrupción y tal. No, también por estos otros. Un día de estos oí una entrevista en la radio, por esto pensando, nos falta cultura, y le preguntaron al embajador de Japón lo siguiente, el problema de la basura en las calles es que la gente tiramos la basura a la calle. En Japón la gente se lleva la basura a su casa y allá la bota, y esto es cultura, educación, y dice el embajador, no. La razón por la que no hay basureros en Tokio es porque hace algunos años hubo un atentado y en basureros pusieron las bombas en el metro. Así que para que no tengan dónde poner bombas en basureros, mejor dijimos nada que puedan poner una bomba.
y nos dan la gran casaca que los japoneses son, y menospreciamos a nuestra cultura. Si nos viene hablando alguien, en fútbol es así, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si viene un jugador extranjero y habla chivo, habla bonito como brasileño, argentino, saque su vaso de agua, cualquier cosa así, uno se apantalla. Pero llega uno hablando así como que, ¿y usted a dónde viene? Pues yo vengo de Poloroba, allá. Y esto hasta nos da risa, hermano. A propósito, hay escritos de la hispanidad de nuestro país que se hablaba con la J, hermanos. Así que pues ahí tenemos que ser fieles a eso. Aquí marginamos del EMPA para allá, del EMPA para allá. No, hombre, es increíble. Entonces estos hermanos tenían una mentalidad de Cristo y no temían agregar multitudes porque sabían que las multitudes se estaban agregando en un entorno diferente. Pero quiero mencionar este otro puntito también, que es lo segundo. Primero, agregados sin distinción, y voy a ir aterrizando con este. Implantados o agregados en amor. Esto me encantó. Porque a nosotros nos preocupan mucho las estadísticas. Y debemos tener, pero contamos, ¿cuántos hubo ahora? 298. Y en un momento en nuestra reunión de ancianos, el promedio de este mes fue 235, bajó uno del mes pasado o dos del mes pasado. Aquí hay un problema porque la estadística, ¿verdad? Y tal y tal. Y tenemos un montón de volados para saber cómo va esto, ¿verdad? Y tienen una concepción logística también. Por ejemplo, hermanos, ya que no nos permiten parquear en la calle, tenemos que estar pensando que ahorita tenemos capacidad en estacionamiento para 110 carros bien estacionados. Pero ya estamos pensando, si la iglesia crece a cierto ritmo, que tenemos que hacer algo con los estacionamientos, ¿verdad? Porque pues, si no, los dejamos vulnerables a las multas. Por eso, estadísticas y otra cosa. Pero hermanos, esto de implantados en amor. Implantar significa plantar, encajar, injertar. Es el proceso por el cual un óvulo fecundado, aquí hablo con miedo porque tenemos médicos especialistas en esto, el óvulo es fecundado en la trompa de falopio que corresponde, ahí entra un espermatozoo y el óvulo lo deja entrar, y entra y este ovulito se mueve por la trompa de falopio, baja la matriz al útero, y el útero se ha preparado un montón, el pH, los nutrientes, la temperatura, todo está preparado. Es lindo esto, hermano, está preparado esperando el ovulito fecundado. Si no llegó el ovulito fecundado y dice, otro mes frustrado, y ahí, hermanas, ustedes cada mes saben lo que pasa, ¿verdad? Pero si llega el ovulito fecundado, las paredes están como todo nítido, como cuando a usted lo va a llegar a visitar a alguien y dice, ya hablé del parqueo con 4 vecinos para que me dejen parquear enfrente, los vigilantes de la colonia ya tienen la lista, ya tengo aquí agua, bebidas cero alcohol, ¿verdad? Cero alcohol, ¿verdad? Pues ni vino, ni enjuague bucales, no vaya a ser que le saquen el diario por algo. Y aquí está la comidita, esto, bolsas para basura. Le voy a pedir a los que vengan que me ayuden a doblar sillas y mesas, ¿verdad? Y que el pastor invitado, porque inviten a los pastores, no sean así, ¿verdad? No solo lo dejen predicar, invítenlo a comer. Y el pastor le dice, pastor, cuando ya usted calcule que es muy noche, diga, bueno, ya me voy. Pues el pastor ya como a las 10, 11 de la noche, hermanos, lo siento, tengo que ir a ver de qué predico mañana, especialmente cuando es sábado en la noche, ¿verdad? Y ya me voy. Y cuando el pastor se levanta, ya todo el mundo dice, sí, hermano, buenas noches, gracias, ya se ve el pastor. En otro grupo dice, ya se ve el pastor, hoy sí, démosle con todo. Pero la cosa es que todo está preparadito, pues la matriz hace eso, se prepara, y ahí viene el ovulito bajando, y se pega a la pared, y la pared lo comienza a alimentar, estimular, pero el ovulito, me gusta esto, el ovulito de repente saca una especie de conexión, y se le mete a la matriz, y ahí empieza a chupar, y se empieza hasta que se forma un embrioncito lindo ahí adentro, ¿verdad? Y ¡pum! De repente queda ligado por eso a su cordoncito y empieza la matriz a desarrollar. El estómago se enoja porque hay uno nuevo ahí, me está apretando. La vejiga peor porque usted estornuda y la vejiga le dice, por tener eso ahí, ¿verdad? Y todo esto pasa y está preparado y todo el cuerpo comienza a decir, ¡ey!
todo el esfuerzo va para ahí porque hay un invitado que se está formando ahí adentro y el cuerpo está feliz y por eso las endorfinas y todo lo que usted quiera, pum, pum, y la señora está feliz, una gran sonrisa, tanto que vomita como 10 veces al día y dice, ay, gracias a Dios por mi bebé, me está costando este mono, y ahí está feliz porque todo cambia. Y la gente alrededor, hermana, qué lindo, cuánto tiene, no sé, como 2 horas creo yo, pero aquí voy, ¿verdad? Y bien preparadito, déjeme decir, que es exactamente lo mismo cuando una persona viene a la iglesia. Por eso me voy de abusivo y trato de decirles el nombre, porque nos acostumbramos a darle el título, hermano, hermana, y nadie sabe cómo se llama nadie. Por eso tomamos un puño de tiempo para que se salude y conozca a algunos por lo menos. Y trato de recordar, hago ejercicios para que no se me olvide los nombres, ¿verdad? Ligia, mucho gusto haberla conocido, ha sido una bendición, pero me quedó su nombre porque mi consuegra se llama Ligia, ¿verdad? Entonces está fácil, Gerson, no, conocí un bicho, Gerson, ahí en California, bien mala onda, pero me ayudó a fijar tu nombre, vos sos todo lo contrario, querido. Entonces, tú es una matriz. Pero cuando vemos a alguien que no lo hemos visto en semanas y solo pasamos y todavía decimos, hermano, veo que está viniendo gente nueva, a saber de dónde viene. Dígame si eso es implantar. Me encanta lo que esta iglesia hacía, porque estaba como matriz, como óvulo, estaba preparada totalmente, era una cosa maravillosa. Por eso Pablo en 1 Corintios 12, 18, en una paráfrasis dice, mas ahora Dios ha implantado los miembros, cada uno de ellos en su cuerpo como Él quiso. No se trata de mí, se trata de que Cristo implanta a las personas en su cuerpo, hermanos. ¿Cómo una iglesia va a marginar por clase, por raza, por educación, por lo que usted quiera? No se puede. Estos hermanos me enseñan que recibieron de todo, griegos, escitas, los que hablaban hebreo, los que hablaban a saber qué cosas, los marineros. Imaginen los marineros. Nos hemos vuelto muy delicados, hermano. Hace muchos años me invitaron a una iglesia en los Manglares, pero muchos años. Yo sí estaba casado, no, nos íbamos a casar con Diana, o sea que hace más de 42 años. Y había un culto a mediodía en medio de los Manglares, hermanos. Para empezar, me fueron a recoger ahí por los Blancos y yo pensé que iba a llegar un señor en una lancha o en jet ski, algo así, burgués, ¿verdad? No, apareció una niña como de 12 años, una panguita que era como de aquí para ahí. Y dice, ¿usted es el pastor? Sí, yo lo voy a llevar. Y empieza esa niña a remar y remar y remar. Y yo decía, esta bichita, ¿qué va a pasar si voy a parar? Me llevó. Y entro en un templo de lámina. Yo trabajaba para World Vision, ¿verdad? Una organización. Y entramos y la alabanza, brother, con marimba y un bajo de pitas, hermanos. Y no, una cosa maravillosa, ¿verdad? Lo voy a decir de esta manera, olía a pescadores, hermanos. O sea, olía a pescado seco, porque hay alrededor pescado seco y hay como un olor quizá un poco agrio, pero el raro era yo. Después de media hora ya estaba yo agrio también, hermano, no vaya a pensar, porque uno levanta la mano, Señor, y no la bajo otra vez, ¿verdad? Porque aquí no pegó el que nunca me abandona, ¿verdad? Etcétera. Diferentes, pero uno solo. Esta gente entendió el concepto de matriz y este pensamiento del famoso WOI, que es Window of Implantation, esa ventana de implantación, que es ese periodo de máxima receptividad de lo que les conté del huevo cigoto ese, ¿verdad? Que se pegan los cambios del endometrio y empieza a hacer todo lo que ya les conté. Es una maravilla y nuestra ventana de implantación no termina nunca, hermanos, nunca termina. Pues estos hermanos cuando dicen, y fueron agregados, no piensen que fueron puestos en una lista, tenían concepto de matriz. Y ahí había, ¿qué hay en una matriz, hermanos? Una gran cantidad de amor hay allí, hermanos. Amor hay allí.
Por eso me va a disculpar, que no sé si debería pedir disculpas o no, pero me va a disculpar cuando le cuento, hey hermanos, oren por Vilma Gloria porque se cayó. Y yo sé que un montón, Vilma Gloria, ¿quién es Vilma Gloria? ¿Verdad? Y, no, yo sé, ya la saludé, ¿verdad? Ya la saludé a Vilma Gloria, pues ya no la vi. Pero por ahí estaba. Y por eso digo, miren, fulano de tal, está así, asá, no lo conoce, llévese su nombre, porque somos un cuerpo, hermanos. Y el día que la iglesia deja de ser esto, nos volvimos un TED Talk, una conferencia. Hermano, apúrese, dijo 20 minutos, ya iba como 30, apúrese. Sí, ya ahorita termino, hermanos. Solo vaya conmigo a este par de textos y ahí vamos a parar. Romanos capítulo 15. Y de hecho ahí vamos a parar. Una iglesia con concepto de cuerpo, más que de organización, de cuerpo. Por eso el Señor no tuvo problemas para agregarle los que le tenían que agregar. Multípara. Todos los que quieran venir aquí, vengan, van a encontrar un lugar lindo. En Romanos capítulo 15, me gusta esto. Hay versiones más descriptivas. Pero mire cómo comienza. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban recayeron sobre mí. Y luego salte por favor un poquito al versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, interesante porque Bernabé estaba en aquella iglesia de Antioquía y su nombre quiere decir el que consuela. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es los agregados. Terminan alabando, agradando, glorificando al Dios Altísimo. En Romanos 12:5 dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Pablo en 1 Corintios 12 hace una apología del cuerpo de Cristo, pero es como una comparación más bien. Y dice, si yo soy dedo porque no soy pie, no voy a ser parte del cuerpo. Si yo soy ojo porque no soy hígado, no voy a ser no sé por qué siempre me voy por el hígado. Sí, cálmate hígado, ¿verdad? Y comenzamos a hacer, no, yo soy mano, muy importante, muy necesaria, no como otros que son apéndice, que solo sirve para que te duela cuando te vas a ir de vacaciones o estás en un lugar donde no hay médico, ¿verdad? Y te toca una gran socada para llegar a un hospital. Hasta el apéndice tiene su momento importante en la vida. Y empezamos a hacer como marginación, clasificación, cosas como esto. ¿Y sabe qué es lo que sufre? La unidad del cuerpo, no la organización. Si a mí me preguntan, en nuestros libros de organización hay 487, creo yo, miembros activos en este momento. Pero eso no me manda la unidad del cuerpo, ni el sentido de cuerpo, ni de matriz. Si queremos que la gente sea agregada a esta matriz que se llama auditorio cristiano, debemos pensar como Cristo y como cuerpo, como eso, más que como una organización. Termino con el principio Antioquía número 9. Este es el principio de esta mañana. Agregar discípulos a la iglesia es un acto vital, no de metodología, no de estrategia, no solamente de hacer eventos, es un acto de aceptación y amor, mucho más importante que la mera filiación o afiliación. Esto lo entendieron muy bien esos hermanos. Por lo tanto, cambió la naturaleza de aquellos y los hogares, los amigos, los grupos sociales que se forman, los grupos de interés, ¿verdad? Todos era el mejor lugar donde podías llegar. Y te dan ganas de quedarte ahí. Todos te tratan afablemente, están genuinamente preocupados. Hermanos, a mí me encanta porque yo a veces aquí en esta iglesia digo, hermanos, tenemos una necesidad de tal y tal cosa. Esta semana le escribí a alguien y le decía, hey, necesito
cierta cosa. Ya iba a decir, pero ¿verdad? Necesito cierta cosa. En menos de 5 minutos, vaya, mira, yo tengo 2, te las voy a llevar el domingo para que se las... Yo creo que ni siquiera han platicado alguna vez. Como dije la semana anterior, hermanos, yo los bendigo. Porque esta iglesia tiene unas cualidades muy importantes de matriz y de mentalidad de cuerpo. Nunca dejen esto, hermanos. Nunca se aparten de esto. No seamos seducidos por las metodologías mercadológicas, por el discursito ligero que está más para que la gente se sienta bien que para oír palabra de Dios. No dejen esto. No dejen de saludar. Preséntense. Traigan a sus niños que se relacionen con todos nosotros. No tiene idea de lo que siento en mi corazón y me pasa frecuentemente. Anoche tuvimos el evento con todos los hermanos y al final bajó una familia con sus 2 niños, ¿verdad? Pequeñitos, abajo de 5 años, ¿verdad? Y me ven y me saludan, me agacho hasta donde podamos quedar cara a cara. Me contó una gran historia, ¿verdad? Y me dio mi besito que ese me lo tengo que ganar frecuentemente. Y luego su hermanito que está más pequeño, yo me paré y me hace así. Me tengo que agachar otra vez porque venía para dar, y lo abrazo y le conozco. Mi nieto tiene amigos que son algunos de ustedes adultos de la iglesia, porque eso es parte de ser matriz. No le somos extraños a nadie. Ese es un ambientazo. El sorbete es más que un detalle cualquiera. Y hoy van a llevar a comer sorbete a Andrea y a Joel por ahí, ¿verdad? Por ahí no quiere decir al Boston, ¿verdad? Por ahí, aquí, hecho en casa, ¿verdad? El mejor sorbete coco en la ciudad, en iglesias. Nunca cambiemos eso, hermanos. Si queremos que se agreguen, no cambiemos eso. La ley hace que hay gente que le gusta que la mantenga bien maltratada. Yo conozco pastores que maltratan a sus iglesias y están bien llenos y nadie los juzga, hermanos. Aquí hubo un tiempo que un verbo conjugaba mal y más de uno se enojaba, ¿verdad? Pero ustedes no son así, hermanos. Una iglesia que se preocupa por conocer su nombre, que en las necesidades está pendiente, que, ay, hermanos, matriz lista para recibir óvulo fecundado. Eso es lo que queremos que los demás experimenten al venir a auditorio. Si se quedan con nosotros, qué lindo, hermanos. Pero si no, ventilamos, dimos para afuera un modelo de iglesia que está rayando en otra página. Amado Señor, muchísimas gracias por esto, Padre. Gracias por poder escudriñar un poco la vida de esta iglesia y por poder evaluar algunas cosas también. Yo te ruego que en el corazón de cada uno de nosotros pongas la visión, Señor, no solo la necesidad, es que el deleite, la expectativa de ser así como estos hermanos de Antioquía. Por eso no tuviste problema en agregar multitudes a ellos, porque los iban a cuidar bien cuidados. Gracias, Señor. Esta mañana he hablado de elementos muy propios de la iglesia. Pero si alguna vez usted dijo, yo no soy eclesiero, yo no soy de iglesia, así me gustan las cosas de Jesús, pues ¿sabe qué? A Jesús le gusta que más personas sean unidas a su cuerpo. Eso es el propósito de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y declara que el único Salvador es Jesucristo y cree que Él resucitó de entre los muertos, la gracia de Dios le concede el don de ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando estamos en sus manos, nadie nos puede arrancar de ahí y nadie nos puede separar de su cuerpo. Esto es lo lindo de lo que se llama o hemos llamado iglesia. Así que, hermanos, cuando se me salga la palabra miembro, hágame así una señal como, pues no sé cómo le voy a decir, pero algo vamos a pensar. Igual si usted está en línea, yo sé que está lejos de nosotros, pero si hay un grupo de cristianos cerca, vaya y forme parte, sienta como el cuerpo de Cristo todo también. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ser un cuerpo, Padre. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos.